El sol estaba comenzando a descender en el horizonte mientras me adentraba en el estanque de Daril, un lugar que solía ser mi refugio tranquilo para pescar. Sin embargo, esa tarde tranquila se convirtió en una experiencia aterradora que aún me persigue en mis peores pesadillas. Mientras remaba hacia el centro del estanque, vi a otra persona emergiendo de entre los árboles. Saludé al extraño con una sonrisa, pero su presencia comenzó a perturbarme. Se subió a un bote cerca del borde del estanque y remó hacia mí en silencio. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para hablar, traté de entablar una conversación amistosa. Pero sus respuestas eran escasas y su mirada intensa me hizo sentir cada vez más incómodo. El silencio se volvió cada vez más pesado, interrumpido solo por el sonido del agua mientras el extraño se acercaba más y más. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando su bote chocó con el mío, enviando ondas de choque a través del agua. Ahora, la incomodidad se convirtió en miedo cuando vi su rostro inexpresivo mirándome fijamente. Traté de mantener la compostura, pero su presencia opresiva me hizo sentir como si estuviera atrapado en una pesadilla. Cuando finalmente me atreví a enfrentarlo, reveló su verdadera intención con una mirada fría y despiadada. Sacó un arma y me amenazó, dejándome sin aliento y sin opciones. En un instante, salté del bote y corrí hacia tierra firme, desesperado por escapar de este peligro inminente. De vuelta en casa, me refugié en la oscuridad, temblando de miedo mientras vigilaba cada ventana y puerta. El sonido de las hojas crujientes afuera me mantenía en vilo, preguntándome si el extraño volvería para perseguirme incluso en la seguridad de mi hogar. Finalmente, tuve el coraje de llamar a la policía, pero su investigación no reveló ninguna pista sobre el paradero del extraño. A pesar de que nunca volví a verlo, el terror de esa tarde me persiguió durante semanas, obligándome a mudarme en busca de seguridad y tranquilidad. Ahora, prefiero pescar junto a la bahía, lejos de los oscuros secretos y las amenazas ocultas del estanque de Daril. Un oscuro secreto se escondía tras la fachada de lujo del yate Lexi, propiedad de mi adinerado cuñado Jack. El viaje de pesca que prometía ser una escapada tranquila se convirtió en una pesadilla que aún me atormenta en mis momentos de vigilia. La brisa salada acariciaba mis mejillas mientras me unía a Jack y su séquito de amigos en el yate. Desde que mi hermana se casó con él, su vida ha sido un derroche de lujos, pero debajo de esa fachada acechaba un oscuro peligro. Mientras navegábamos hacia el horizonte, la atmósfera se volvía cada vez más cargada, como si una sombra acechara en las profundidades del mar. Las risas y los brindis de los invitados no lograban disipar mi inquietud, como si presintiera un peligro latente. La noche cayó sobre nosotros como un manto de oscuridad, envolviéndonos en su abrazo gélido. La música y las risas se desvanecieron, dejando un silencio ominoso que se extendía sobre las olas oscuras. Fue entonces cuando escuchamos los gritos desgarradores en la oscuridad, una llamada de auxilio que rompió la calma de la noche. Nos lanzamos hacia la cubierta, buscando desesperadamente la fuente del sonido, pero solo encontramos el vacío oscuro del océano. El resplandor de la luz de búsqueda reveló una figura fantasmal en el horizonte, un bote que se acercaba sigiloso como un espectro de la noche. El terror se apoderó de nosotros mientras los gritos se intensificaban, ahogados por el rugido del mar. En un instante de pánico, nos dimos cuenta de que estábamos siendo acechados por una fuerza oscura y desconocida. El miedo se apoderó de nuestros corazones mientras luchábamos por comprender lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. El yate se convirtió en un escenario de caos y confusión, mientras intentábamos desesperadamente protegernos de la amenaza invisible que nos rodeaba. Cada sombra, cada susurro, era una advertencia de peligro inminente. Cuando finalmente regresamos a tierra firme, el alivio fue palpable, pero el misterio persistió en nuestras mentes atormentadas. ¿Quiénes eran esos hombres en el bote? ¿Qué oscuros secretos traían consigo?
La noche en el yate Lexi dejó cicatrices en nuestras almas, recordándonos que incluso en medio del lujo y la opulencia, el peligro puede acechar en las sombras más profundas del océano. Tenía 21 años cuando mi abuelo, de 84, me llevó a pescar por primera vez. Nos aventuramos en un viaje en coche de 1 hora desde nuestra tranquila casa suburbana hasta una parte remota del estado. Siempre frecuentaba este lago secreto, del que nadie más parecía saber, y siempre volvía con una nevera llena de peces. Mi abuelo era un pescador nato, y su pasión por la pesca era palpable en cada momento que pasábamos juntos. Durante el viaje en automóvil, me bombardeó con términos y técnicas de pesca que apenas comprendía, pero su entusiasmo era contagioso. Estacionamos su viejo jeep en un sendero de tierra y arrastramos el pequeño bote a través de un denso bosque. A pesar de sus 84 años, mi abuelo demostró una fuerza y determinación que me dejaron impresionado. Finalmente, nos encontramos en el bote, lanzando nuestras líneas al agua en busca de la captura del día. Mi abuelo me enseñó pacientemente cómo manejar la caña de pescar y luego se sumió en un silencio concentrado, como si estuviera en comunión con el lago. De repente, su postura rígida y concentrada me alarmó. Cuando me volteé para preguntarle si estaba bien, vi algo que me heló la sangre, una cabeza emergiendo del agua, apenas visible en la penumbra del lago. Mi abuelo actuó con una rapidez que me sorprendió, y comenzamos a remar enérgicamente lejos de la figura ominosa. El silencio en el bote era ensordecedor mientras nos alejábamos del peligro que acabábamos de enfrentar. Finalmente, reuní el coraje para preguntar lo que todos temíamos: ¿eso era un cuerpo humano? Mi abuelo asintió sombríamente, y su respuesta resonó en la quietud de la noche. Regresamos a casa en un silencio pesado, cada uno sumido en sus propios pensamientos sobre lo que acabábamos de presenciar. La noticia del trágico incidente apareció en el periódico unos días después, pero mi abuelo guardó un silencio sepulcral sobre lo sucedido. Nunca volvimos a hablar del tema, y la pesca perdió su encanto para mí desde aquel día. Mi abuelo se llevó consigo el secreto de aquel encuentro perturbador, y aunque nunca lo discutimos, su memoria sigue persiguiéndome hasta el día de hoy.